parece que tiene temas interesantes y ojalá participaran porque la mayoría son casos clínicos y pues yo creo que algunos de los diagnósticos se lo saben y si no, no importa, intenta. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la menopausia, qué ocurre durante la menopausia, cómo los estrógenos afectan la piel y las dermatosis que son propias de la menopausia y otras exacerbadas en esta etapa. Entonces, sabemos que la menopausia es un fenómeno que ocurre en las mujeres, es algo preprogramado en donde la función ovárica cesa, se detiene del todo, deja de producir estrógenos y las mujeres ya no ovulan, ¿cierto? Como todo ese ciclo hormonal en donde la LH y la FSH estimula la ovulación y la producción de estrógenos para y toda esta disminución hormonal en la progesterona y en los estrógenos lleva muchos efectos adversos para las mujeres. Esto se define como una mujer que lleve más de 12 meses en amenorrea y que sea mayor de 45 años y que obviamente no tenga otra causa que explique la amenorrea. La media de edad en la que ocurre la menopausia es a los 50 años. Si ustedes se ponen a pensar, o sea, eso es muchísimo. Incluso muchas mujeres lo pueden tener, o sea, eso es muchísimo tiempo con la menopausia, con los síntomas de la menopausia. Muchas mujeres incluso pueden ser más temprano, entonces son mujeres que desde los 45, 50 años, que son todavía muy productivas en sus trabajos, que todavía tienen pues como mucha vida y muchas actividades, tienen muchos efectos adversos. Obviamente hoy solamente vamos a mencionar los de la piel, pero yo nunca había caído en cuenta de verdad como todo el impacto psicológico, sexual, emocional, todo lo que implica la menopausia. Bueno, entonces, esto es lo que ocurre como a nivel fisiopatológico. Entonces, el ovario, como les dije, por una cosa preprogramada, una cosa pues como genética, deja de producir estrógenos y normalmente era esa producción de estrógenos como la que mantenía el feedback negativo para que se produjera la FSH y la LH en concentraciones normales para que estimulara la ovulación y la producción de estrógenos y progesterona. Entonces, si esto está disminuido, hay un feedback positivo porque se inhibe el feedback negativo que ocurre normalmente, entonces el hipotálamo empieza a liberar hormona liberadora de gonadotropina y ya después en la hipófisis empieza a liberar entonces mucha LH y mucha FSH para tratar de estimular el ovario, pero el ovario ya no responde al efecto de estas dos hormonas y no sigue produciendo estrógenos y progesterona, o sea, lo produce en muy poquita cantidad. Esta es la producción ovárica de estas dos hormonas, pero recordemos que también puede haber conversión y producción de estradiol, estriol y estrona a nivel periférico. Y uno de los órganos que hace esto es la piel. Yo, por ejemplo, no sabía, pero en la piel hay algo de aromatasa y produce unas dosis chiquitas, pues unos niveles bajitos de estrógenos. Entonces, primero, la piel puede servir como un órgano de conversión periférica. Obviamente no tan importante como el hígado, ¿cierto? Que es por eso que los pacientes con cirrosis entonces empiezan a tener ginecomastia, pero la piel puede tener un papel. Pero lo más importante es que la piel tiene receptores de estrógenos. Esto nos va a explicar por qué las mujeres con la menopausia empiezan a tener alteración en muchos aspectos de la piel, porque hay receptores específicos en la piel para los estrógenos. Los tipo beta son los más abundantes. ¿En qué tiene que ver, o sea, de qué se encargan estos receptores? Una vez los estrógenos se pegan a ellos, tiene que ver con los factores de crecimiento, aumentando la diferenciación, son antiapoptóticos, modulan el sistema inmune y también los queratinocitos y fibroblastos tienen en ellos receptores de estrógenos. Entonces, cuando hay disminución en los estrógenos, cuando hay hipoestrogenismo, ocurren varias cosas. Empecemos de arriba para abajo. Primero, la epidermis se empieza a adelgazar. Han visto que las mujeres ya más viejitas, menopáusicas, tienen una piel
muy delgadita, incluso la piel de los genitales sí que se adelgaza mucho, se vuelve muy atrófica, porque en la piel de los genitales es donde más predominan los receptores de estrógenos. Entonces, eso es lo que ocurre, la piel se vuelve delgadita, se vuelve mucho más frágil, es mucho más susceptible a los factores externos. Además, altera las desmogleínas, que son las proteínas que unen a los queratinocitos, entonces tenemos una barrera de piel alterada, todo entra y todo irrita más fácil. A nivel de la dermis disminuye el colágeno y las fibras elásticas, pues disminuye la diferenciación de los fibroblastos, por eso entonces la piel se vuelve mucho más flácida y disminuye también el tamaño de las glándulas sebáceas y su producción, entonces eso contribuye a que sea una piel más seca. Y a nivel del pelo, inhibe el anágeno, haciendo que predomine el telógeno y además disminuye el diámetro del pelo y hace que las mujeres sean más propensas a un efluvio telógeno. Eso explica por qué entonces el pelo de las mujeres se va volviendo delgadito y al igual que la piel. Bueno, entonces, cuando uno piensa en el envejecimiento, obviamente esto no solamente es por la menopausia, ¿cierto? Hay un envejecimiento intrínseco, cronológico, se ha visto que también tiene que ver con la inflamación, con factores externos, sobre todo la radiación ultravioleta y súper importante, el tabaquismo. Obviamente una mujer no tiene solamente la piel delgada y arrugas y todo por la menopausia, no, sino que es un factor que contribuye a todo el envejecimiento. Este es un experimento que se hizo en animales en donde primero les quitaban la producción ovárica de estrógenos y aumentaban las metaloproteinasas de matriz extracelular, disminuían como las fibras elásticas y el colágeno, y cuando a estos ratones les daban estrógenos, volvía a aumentar la elastina y las fibras de colágeno. Entonces, definitivamente el colágeno tiene un papel importante interno, pues como los estrógenos endógenos tienen un papel importante y estudiado en la piel. Esto es simplemente como una cosa rápida para ver cómo la terapia de reemplazo hormonal y los estrógenos pueden ayudar en la síntesis del colágeno. La terapia de reemplazo hormonal se puede hacer de varias formas. Puede ser por pastillas, puede ser por parches, incluso muchas veces se puede hacer inhalado. Y a veces se hace también con cremas, o sea, los estrógenos pueden venir también en cremas. Entonces, acá les pongo en este color como más fucsia, la evidencia que está a favor de que, la terapia de reemplazo hormonal puede ayudar en todos estos cambios en la piel. Este rosado es a favor, pero débil, y morado es en contra. Entonces, miren todos los estudios que se han hecho con implantes de estradiol, de testosterona, y al parecer sí aumenta el grosor de la piel todas estas terapias. Acá, por ejemplo, también les daban como el estradiol, pero en gel, no en implantes, sino en gel, y también aumentaba algo el colágeno. En algunas no hubo pues como mucha diferencia. Y otros estudios mostraron, por ejemplo, miren que les daban estradiol, que no hubo diferencia en la síntesis del colágeno. ¿Cómo medían eso? Depende. Había estudios que lo hacían mediante biopsias, otros lo hacían con un aparato que succiona la piel, entonces entre más frágil sea, como que se deja succionar más. Bueno, o sea, son estudios que no encontré ninguno, pues, que su metodología sea excelente, pero después de reunir todo esto, parece que sí, o sea, que los estrógenos sí aumentan, o sea, tienen que ver con toda la síntesis del colágeno y que la terapia de reemplazo hormonal puede ayudar como a todos estos cambios. Sin embargo, o sea, uno no va a mandar terapia de reemplazo hormonal solamente por el envejecimiento. Obviamente eso es de los ginecólogos, pero ellos tienen unas indicaciones distintas. Si los síntomas de la menopausia son muy molestos, si la diaforesis es muy molesta, si la falta de sueño, si las alteraciones psiquiátricas, o sea, hay otras indicaciones, pero solamente como dar terapia de reemplazo hormonal porque pone la piel muy linda y disminuye las arrugas, no, ¿cierto?
Aunque todos los estudios digan que sí, como les dije, no son de una fortaleza metodológica muy alta. Hay unos que dicen pues que no tanto. Y además, miren que es difícil comprobar esto porque uno como controla que las mujeres del estudio, no sé, no se estuvieran aplicando también ácido retinoico, no tuvieran otra rutina, otros cosmecéuticos, que no fumaran, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas. Pero como conclusión, en dermatología no es que uno mande estrógenos en la piel de la cara para disminuir las arrugas, no, ¿cierto? De pronto hay una indicación que más adelante yo creo que se podría usar, pero en términos generales no se usa. Y los fitoestrógenos, no sé si los han oído, pero muchas de las tías y de las señoras que uno conoce toman, que la isoflavona, los derivados de la soya, estos son estrógenos, pero son mucho más débiles que los que se producen endógenamente y los estudios no han demostrado que funcionen. Listo, faltan muchos datos, entonces no se recomiendan, por si les preguntan. Y la progesterona, a diferencia de los estrógenos, al parecer no tiene casi efectos en la piel. Lo único es que sí puede mejorar mucho el sueño, la calidad del sueño, porque tiene un metabolismo, una sustancia parecida a GABA. Entonces, si las mujeres duermen mejor, pues sienten que están como más descansadas y la piel mejora la apariencia, pero no tiene ningún efecto directo en la piel. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de todas las dermatosis que ocurren en la menopausia. Yo les voy a ir mostrando un caso y anímense, participan y me dicen qué opinan, qué creen que es. Listo. Entonces, no todos tienen un diagnóstico así como una enfermedad, o sea, así como una enfermedad propia, sino que me pueden decir, ay, tiene la piel muy sensible, cualquier cosa, listo. Entonces, esta mujer dice que desde la menopausia siente la cara muy seca, muy sensible, muy roja, cada que se aplica algo le arde, se pone así cuando toma alcohol y cuando está en el sol, y tiene además la piel de las piernas muy seca y dice que ella descama como polvo. Y si uno se acerca más, tiene como estas lesiones de apariencia ictiosiforme. ¿Ustedes qué creen que es? ¿Qué se les ocurre que le está pasando? Pues, no sé, de pronto, como por la parte de la cara, Ujú, eh, que empeoraba con el alcohol, con el sol y quedaba muy sensible, pues puede hacer una rosácea en la cara. perfecto, muy Y bien. pues en la parte de Ujú. los miembros inferiores como una cerosis, pues no sé, un diagnóstico como tal. Perfecto, perfecto, Alejo. Súper bien. Esta mujer tiene una piel sensible, podría tener una rosácea eritematotelangiectásica, todavía no papulopustulosa por lo que refiere. Y esta resequedad que muy bien mencionaste en las piernas tiene un nombre y se llama eczema craquelé. Listo, como cuando uno ve como si fueran escamas de pescado. Y los pacientes dicen eso, que se quitan los pantalones y es como si saliera polvo, pues porque es tanta la descamación que se desprende. Entonces, esto hace parte de la piel sensible. Como les expliqué, por la falta de los estrógenos, disminuyen las desmogleínas, disminuye toda la barrera de la piel porque la epidermis se vuelve muy delgadita, muy atrófica, disminuye la producción de sebo, entonces la piel es súper seca. Entonces, es muy común que las mujeres después de la menopausia empiecen a sentir la cara muy seca. Dicen que les pica, que con cualquier crema se irritan, que todo les da dermatitis de contacto. Entonces uno se acerca y uno dice, bueno, puede ser una rosácea, pero todavía no tiene tantas pápulas, tantas pústulas. Le puede uno dar el manejo de rosácea, claro, una ivermectina, pues como Solantra, darle un ácido acelaico, eso está perfecto. Pero acuérdense que la rosácea hace parte también del espectro de la piel sensible y lo más importante es mejorar la barrera. Entonces, siempre que vayan a mandar una crema en este tipo de pacientes, fíjense que no tenga propilenglicol, que no sean exfoliantes, que no tengan alcohol en sus vehículos, sino que vamos a preferir cremas que sean SINDET, es decir, que sean libres de todas estas sustancias irritantes, más aguas micelares, que tengan glicerina. Siempre que vean glicerina en una crema hidratante es un muy buen componente para estas cremas porque tiene como que absorbe mucha agua, o sea, hace como un sello
en la piel. Y cuando vayamos a usar antisolar, recuerden usar filtros solares físicos, o sea, usar pantallas, porque sabemos que estos antisolares tienen componentes que son menos irritantes que los otros. Acá les traigo varias opciones de cremas. Miren, acá yo les traigo estos son los componentes de la mayoría de ellas. Miren que no tiene alcohol, no tiene fragancias y tienen glicerina. Entonces, este es como el componente que uno debe buscar. Entre esas, cualquiera. En realidad son muy parecidas, pero lo importante es que tengan esas características. Y acá también les pongo varias opciones de antisolares que son pantalla. Siempre fíjense que una pantalla tiene que tener óxido de zinc y dióxido de titanio, ¿cierto? Estos son los dos componentes que confieren las propiedades de una pantalla, que son medios físicos, no químicos, es decir, esto no se absorbe en la piel, sino que actúa como una máscara, como una barrera literalmente física en donde los rayos solares rebotan. Y como estas no se absorben por la piel, entonces no las irrita tanto. Entonces son pacientes que les recomiendo que usen estos antisolares. Y para la dermatitis esteatóxica, ese es otro nombre, se llama eczema craquelé o dermatitis esteatóxica, que es como esta resequedad ictiosiforme que incluso puede dejar como un eritema reticulado, generalmente ocurre en las piernas y en los brazos, tiene una descamación fina, tiene grietas, tiene fisuras y da un aspecto como de ictiosis, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para esto? Igual, usar cremas que no tengan alcohol, que no tengan fragancia, que tengan glicerina, que tengan lanolina, ese es otro súper bueno, la lanolina está por ejemplo en la vaselina. Acá les pongo entonces varias opciones de cremas que son muy buenas. La Lubriderm es buena, lo que pasa es que le faltan estos componentes que son más densos y que retienen más agua. Listo, vamos para este caso. Esta señora dice que tiene una sensación de calor intermitente, tiene eritema facial, empeora con comidas picantes, sol, alcohol y tiene pápulas y pústulas. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahora sí sería crisis la rosácea papulopustulosa. Perfecto, súper bien. Manu habló, ¿cierto? ¿Esa es Manu? Sí, sí. Sí, súper bien, Manu. Una rosácea papulopustulosa. Entonces, en estas pacientes también la rosácea es un problema porque como ellas tienen ese flushing de la menopausia, entonces si ya tienen de base una rosácea, empeora o se puede causar solamente por la menopausia. Y se ha visto también que los estrógenos controlan mucho el tono vascular, entonces ellas al perder los estrógenos hacen una vasodilatación, llevando un eritema facial que cuando se vuelve persistente deja telangiectasias y obviamente, como la rosácea, da pápulas y pústulas, pero sin comedones. El tratamiento, nosotros ya tuvimos pues nuestra charla de rosácea, pero es igual, la fotoprotección, ojalá sea con pantallas, todo el tratamiento de la piel sensible, entonces las cremas hidratantes que les mostré ahorita se deben usar en ellas y tenemos otras opciones como el ácido acelaico, la ivermectina tópica que es el Solantra y si ya vemos que está más comprometida, dar tratamiento sistémico con tetraciclinas, isotretinoína y muchas veces el láser le puede servir. Lo bueno de las mujeres menopáusicas es que ya no tenemos el problema de la teratogenicidad para ningún tratamiento, entonces uno puede dar isotretinoína más tranquilo y vamos a ver qué otros tratamientos, por ejemplo, para la alopecia, unos antiandrogénicos en mujeres ya posmenopáusicas no tienen ningún problema. Listo. Caso número 3 es una mujer que desde que tiene la menopausia tiene los pies súper gruesos, se le fisuran y le duele tanto que no puede hacer ejercicio. ¿Alguien me quiere describir, ver, qué se le ocurre que pueda hacer esto? Porque no creo que se sepan el diagnóstico, pero me lo pueden describir. Bueno, entonces sería una placa hiperqueratóxica, Sí, de bordes súper. irregulares bien definidos,
No tiene papulita, ¿cierto? No, No, solamente es entonces esa descamación. eso, entonces sí, sería pues como, sí, con toda el área hiperqueratósica. Perfecto. Y Manu, ¿sabes qué? ¿Se te ocurre algo que podría hacer? Una ictiosis, Listo, no perfecto. sé. Entonces, esto, o sea, cuando ustedes vean que las palmas o las plantas están engrosadas así, con esas placas queratóxicas que Manu describe, eso tiene un nombre, se llama queratodermia. Hay demasiadas queratodermias. Y Manu, muy bien, porque una de las causas de queratodermia son las ictiosis. Así muchas veces es que uno empieza a sospechar que un niño tiene ictiosis. Lo que pasa es que la ictiosis generalmente es más genética, ¿cierto? No es tanto adquirida. Si fuera adquirida, uno vería también, por ejemplo, que el resto de la piel está muy seca, pero en este caso, esta condición, esta enfermedad solamente da en las palmas y plantas y se llama queratodermia climatérica, que es una queratodermia adquirida que le da a las mujeres menopáusicas, que se caracteriza por hiperkeratosis de palmas y plantas, generalmente es en mujeres obesas. Se llama climatérica, pero últimamente se ha visto que no necesariamente tiene relación con la parte hormonal y uno ve que el engrosamiento ocurre como en las zonas de presión. Un diagnóstico diferencial súper importante es la psoriasis palmoplantar. Lo que pasa es que la psoriasis tiene más pústulas y tendría de pronto pues como placas psoriasiformes en otras partes y compromiso de las uñas. Esto no. Pero esto igual les duele, les pica, se fisura, sangran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa capa córnea que está tan engrosada la tenemos que empezar a volver más delgadita y a limar. ¿Y qué cremas nos sirven para eso? Los emolientes. Por ejemplo, la urea. La urea al 40% es queratolítico, es emoliente, el ácido salicílico nos sirve y cuando es muy resistente se le pueden dar retinoides sistémicos. Una isotretinoína, por ejemplo, le puede servir a esta queratodermia. Acá les pongo entonces ejemplos en el mercado, el ureadem lactato o el isdin al 40% que tiene ya una función queratolítica. Listo. Esta mujer ahora está en terapia de reemplazo hormonal, o sea, ya empezó con hormonas después de la menopausia. Dice que tiene una pigmentación café clara en la cara, acá en las mejillas, en el área del bigote y también en los brazos. ¿Alguien que me diga qué se le ocurre con esto? Podría ser un melasma. Perfecto, exactamente, esto es un melasma. Les puse la foto de los brazos porque el melasma también da los brazos y en las mujeres posmenopáusicas da mucho ahí. Entonces, el melasma puede que sean mujeres que no les había dado nunca antes melasma ni con anticonceptivos, pero después con la menopausia empiezan a tenerlo. Y hay una cosa que se puede asociar al melasma y es que el cuello también se pigmenta y esto se llama una melanosis bilateral adquirida del cuello, que leí que está muy relacionado con el melasma y se relaciona con la menopausia. El melasma sabemos que es un tema aparte, muy largo, pero podemos usar muchas cosas para la pigmentación. Lo más importante, o sea, obviamente va a quitar la terapia de reemplazo hormonal solamente por el melasma, porque pues si está con terapia de reemplazo hormonal es porque está muy sintomática. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Garantizar una muy buena fotoprotección, ojalá con pantalla, no por la parte de la irritación, sino para que las proteja más. Y dentro de los despigmentantes tenemos varios componentes, por ejemplo, la hidroquinona, que mezclada con los esteroides y los retinoides son la primera línea, por ejemplo, el 4D, que el 4D tiene hidroquinona, mometasona y ácido retinoico. También tenemos los alfa hidroxiácidos como el ácido glicólico, el ácido cógico y el salicílico y otros componentes que tienen una evidencia un poquito menor como el licorice, la arbutina, el tiamidiol, pero también pueden servir como coadyuvantes en todas estas terapias. Miren, por ejemplo, acá les pongo el beta-retinache para combinar hidroquinona y retinoides. El Unitone 4 Advance es muy bueno porque tiene una combinación con ácido cógico. Y el Eucerin Antipigment tiene un componente que es de ellos, que se llama el tiamidiol, que al parecer también es muy buena despigmentante. El ácido tranexámico oral ha sido uno de los tratamientos que
se usa para el melasma como más grave y más resistente. Sin embargo, como muchas de estas mujeres están con terapia de reemplazo hormonal, y esto puede aumentar relativamente el riesgo de trombosis, sumado al ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, entonces juntos puede aumentar algo el riesgo de trombosis. Entonces, si uno va a mandar ácido tranexámico, procurar que la mujer no fume, no sea obesa, que esté con una dosis bajitas de terapia de reemplazo hormonal y siempre hablando con el ginecólogo para que los beneficios sean mayores que los riesgos. Cuidado con el uso de la hidroquinona por más de 6 meses porque da este efecto adverso que se llama la ocronosis, y es que la hidroquinona se absorbe en la piel y se convierte como en unos metabolitos que dañan las fibras del colágeno y dan una pigmentación casi imposible de quitar. ¿Listo? Entonces la hidroquinona es muy buena, pero usarla por tiempos menores a 6 meses y no hacerlo todos los días. ¿Listo? O sea, aunque el riesgo de ocronosis no sea muy alto, uno sí tiene que tener la precaución de mandarlo por lo menos cada noche de por medio, la hidroquinona. ¿Listo? No usarlo todos los días durante 6 meses, no. Eso ya sí nos aumenta el riesgo de ocronosis. Listo. Esta mujer dice que tiene la piel muy delgadita y que tiene unas lesiones violáceas que le aparecen con cualquier trauma y que le demora mucho en cicatrizar. ¿Alguien sabe qué es esto? Una púrpura senil. Perfecto, no, están súper bien. Excelente, es una púrpura senil o púrpura de Bateman. Entonces, lo que se ha visto es que las mujeres menopáusicas, como les dije, la piel se pone mucho más delgadita y además como que se empiezan a acumular unos productos, como unos metabolitos que hacen que las fibras de colágeno se vuelvan raras, anormales, corticas, muy delgaditas. Y además los estrógenos en niveles normales inducen al factor transformante beta para que los fibroblastos proliferen y hagan una curación de heridas que sea normal, ¿cierto? O sea, la producción de colágeno se dé de manera normal, pero como hay hipoestrogenismo, entonces esto se altera, el colágeno es raro, corto, las fibras elásticas también, y la cicatrización es muy mala, ¿cierto? Entonces por eso estas mujeres sangran tanto. Yo no sé si ustedes les han preguntado, pero es súper común que todas preguntan, ay, ¿qué hago para esto? Obviamente eso también es por el sol, ¿cierto? Y esto a veces es difícil porque ya la piel está muy delgadita. Pero acá es donde yo les digo que después de leer, al parecer los estrógenos tópicos pueden mejorar la cicatrización. Yo nunca los he usado y nunca he visto que la gente los use, que los dermatólogos manden estrógenos para una púrpura senil, pero me parece que podría ser interesante porque, como les dije, vi estudios donde decía que servía. La hidratación es fundamental y dentro de todos los productos que venden antihematomas y antimorados, el Misure me parece que es el que tiene como un componente que sirve más, que es el polisulfato sódico, que al parecer tiene como una función como antitrombótica en los capilares chiquiticos, ¿cierto? Entonces, pues podría mejorar como toda la circulación y prevenir ya cuando el hematoma está formado, prevenir que dure mucho. No sé, pero a las personas que se las he mandado, el Misure les ha servido. Entonces, esta es una de las opciones. Bueno, entonces este caso, esta no se las voy a preguntar porque no es clínico, pero es una mujer que dice que está sudando mucho en las axilas, que no se relaciona con el flushing de la menopausia, que es en ambas axilas, que le para durante la noche, es más en el día y que no tiene otros síntomas. Entonces esto se llama hiperhidrosis. Aunque la hiperhidrosis casi siempre es primaria y no tiene ninguna causa secundaria, siempre preguntan igual por otras cosas. Listo, que por ejemplo sea bilateral, que solamente les ocurra en el día, que por la noche pare, entonces eso a uno como que lo tranquiliza. Bueno, tal vez esto es algo muy mediado por el sistema nervioso simpático, es una hiperhidrosis primaria normal, pero hay otras cosas que también dan hiperhidrosis, las infecciones, el síndrome carcinoide, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, ciertos medicamentos
que tienen que ver como con todo la acetilcolina, por ejemplo, muchos antidepresivos pueden dar hiperhidrosis, entonces siempre preguntar como por estas cosas para que no sea una causa secundaria de hiperhidrosis. Entonces, a estas mujeres, ¿qué les podemos recomendar? La terapia de reemplazo hormonal les sirve mucho, pero por parte de dermatología podemos mandar antitranspirantes, por ejemplo el Perspirex, el Ultrasec, el hidrofugal, que tiene sales de aluminio que tapan la glándula sudorípara y de verdad ocluye, o sea, la ocluye y las personas no sudan. La toxina botulínica también puede servir. La oxibutinina y los anticolinérgicos orales nos pueden servir también. Y hay otras opciones como la termolisis por microondas, que se llama el Miradry, que es un aparato que se ha usado y tiene algo de evidencia, y ya en casos muy refractarios, una simpatectomía. Listo, vamos con este caso. Yo sé que esta mujer no parece muy menopáusica, pero me pareció como que era ilustrativa la imagen. Es una mujer que nota despoblamiento y que el partido lo nota muy ancho. No tiene caída activa del pelo y no tiene lesiones en el cuero cabelludo. Ay, ya les mostré ahí. Pero bueno, a alguien se le ocurre algo. Bueno, esto es una alopecia androgénica. Listo. Entonces, la disminución en los estrógenos hace que los pelos se vuelvan muy delgaditos, muy miniaturizados. ¿Y qué vamos a ver? Que son mujeres que empiezan a tener una disminución del pelo en la parte como del partido, en la parte acá frontal y del vértex, con la línea de implantación completamente conservada. Y hay que diferenciarlo del efluvio telógeno. Lo que pasa es que en el efluvio el pelo se les cae por montones, y de la alopecia areata difusa, en donde la verdad veríamos como otros hallazgos. Por ejemplo, uno podría ver de pronto que la paciente tiene historia de que tuvo parches alopécicos, pero la verdad el diagnóstico con la alopecia areata difusa es difícil, aunque la areata difusa no es tan común. La alopecia senil es algo que se ha descrito en mujeres que no tienen alopecia androgénica, pero que con la edad del pelo se va volviendo mucho más delgadito, y es como esta típica señora que le pregunta a uno que por qué ahí se le está empezando a caer el pelo. Eso se llama alopecia senil, y el tratamiento va entonces empezar con minoxidil en espuma. Podemos dar también minoxidil oral a una dosis de 1 miligramo al día. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa son súper buenos. El problema es que no se pueden dar en mujeres en edad fértil, pero acá no tenemos ese problema. Podemos dar finasteride, dutasteride y los otros cosmecéuticos que ustedes no sé si han visto en el mercado, como el Neoptide. Bueno, hay muchos, el Pilopeptán, muchas cosas para la caída del pelo. No tienen como tanta evidencia todavía. Bueno, ahora seguimos con este. Es una mujer que se le está cayendo el pelo, que tiene retroceso de la línea de implantación, que el cuero cabelludo le duele, que dice que además las cejas se le están cayendo y tiene unas pápulas en la frente. ¿Alguien sabe cuál es el diagnóstico? Pues, Una alopecia Alopecia frontal fibrosante. frontal. Perfecto, súper bien. Eso es una Ahí alopecia compensaron lo que no frontal. hablaron en el pasado. Dime. Ahí compensaron lo que no hablaron en el pasado. ¡Ay! ¡Pille está acá! Claro, ¿usted cree que me la voy a perder? Ah, diga pues. ¡Ay! Bueno, usted también puede participar. Entonces, eso es una No me lo alopecia sé. cicatricial, todo se lo sabe, que hace parte del líquen plano pilar, y vamos a ver entonces que estas pacientes tienen eritema, tienen hiperkeratosis y tienen o sea, la alopecia empieza acá en la región frontal con un retroceso de la línea, y muchas veces como acá dejan una parte alopésica, entonces quedan unos cuantos pelitos que se llama el signo del pelo solitario. Nos ayuda a ver que las cejas también pueden tener pérdida del pelo, incluso las pestañas o a veces el pelo corporal. Y muchas veces la alopecia frontal fibrosante se acompaña de pápulas faciales. Acá entonces miren el signo del pelo solitario, miren que este está solito acá, este también, y el resto de los pelos tiene una hiperkeratosis perifolicular. Otra vez la hiperkeratosis, la recesión de la línea de implantación.
Y estas son las papulitas del líquen plano, que son unas papulitas normocrómicas generalmente en la frente, pero pueden ocurrir en toda la cara. Miren otro ejemplo, miren que esta señora, no sé si era con ustedes, bueno, pero no era con ustedes, que uno como sabe si la señora es frentona o tiene retroceso de la línea, y uno pone a arrugar a la paciente la frente y miren que las arrugas le llegan hasta acá. El cuero cabelludo no se arruga, entonces uno sabe que todo esto es cuero cabelludo, o sea, la línea de implantación ya ha retrocedido. Y miren acá también, como en la parte temporal ha tenido retroceso. Entonces, esta enfermedad es muy triste y puede avanzar muy rápido, entonces esto hay que tratarlo con muchas cosas, hay que darle esteroides tópicos, intralesionales, cromus, ayudarse también con minoxidil, con inhibidores de 5-alfa reductasa. Muchas veces hay que dar pulsos de esteroides cuando la enfermedad es rápidamente progresiva. La hidroxicloroquina también ha demostrado que sirve. Los retinoides sistémicos sirven sobre todo cuando hay pápulas faciales, y el metotrexate con menor evidencia, pero también se ha usado. Bueno, este caso no les traje acá foto porque es como un enfoque de lesiones genitales. Es una mujer que dice que tiene lesiones en la mucosa vaginal, que le arde, que le pica, que tiene mucha cerosis, que tiene fisuras, que además tiene dispareunia, tiene síntomas irritativos, tiene disuria, bueno, tiene un malestar pues en la región genital. Entonces siempre uno tiene que pensar, bueno, esto será una infección, será una candidiasis o será una enfermedad dermatológica primaria como un líquen plano, un líquen escleroso, será alguna dermatitis o será un síndrome genitourinario. Entonces, el líquen plano. El líquen plano da en los genitales también, ¿listo? Distinto al líquen escleroso. El líquen plano, el mismo que da en la piel, puede afectar los genitales. Generalmente da después de la 6ª década, y siempre hay que seguir a estos pacientes porque estas lesiones pueden malignizarse a una neoplasia intraepitelial, ¿listo? Y hasta la mitad van a tener compromiso extragenital. Entonces, el líquen plano tiene 3 presentaciones, que son el líquen plano clásico, que miren que se parece al de la piel con las estrías de Wickham, generalmente en el pubis y en los labios, pica mucho, muchas veces es anular, miren, y además tiene como este aspecto violáceo del líquen plano en la piel. Tenemos también el líquen plano erosivo, donde este produce mucho más dolor, este deja cicatriz, deformidades, esto sangra mucho, y el problema es que deja demasiadas adherencias. Uno siempre que vea esto tiene que buscar también lesiones en la mucosa oral, porque tienden a correlacionarse. Y el líquen plano hipertrófico, que no es tan común, pero son unas placas muy liquenificadas a nivel vulvar. El líquen plano clásico cura espontáneamente, pero igual uno le va a ayudar como con esteroides de moderada, incluso de alta potencia, y mantenerlo con hidratación, y obviamente dar en crisis, darlo cada 12 horas el esteroide, después dejarlo de mantenimiento 2 o 3 veces a la semana. El erosivo, este sí es muy persistente, por eso tenemos que dar siempre esteroides de alta potencia seguidos por 3 meses, y es muy bueno combinarlo con un antifúngico, con un clotrimazol, para que no haya una sobreinfección por cándida. El cromus nos puede servir y a veces es tan extenso que hay que dar inmunosupresores sistémicos. Y el hipertrófico, como es tan grueso, se le puede dar esteroides intralesionales. Entonces ese fue el líquen plano. Ahora el líquen escleroso, que de pronto nunca lo han oído mencionar, pero es una enfermedad muy importante, es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica. Antes se llamaba líquen escleroso diatrófico, pero ya se sabe que no siempre hay atrofia. Es muy común que ocurra en la menopausia, y también se puede asociar con otras cosas autoinmunes como vitiligo, alopecia areata o enfermedad tiroidea. ¿Cómo se ve el líquen escleroso? Entonces el líquen escleroso empieza con mucho prurito y uno empieza a ver pigmentación en la parte vulvar. Y si ustedes tocan, la piel es como muy fina y da esta apariencia de 8. Miren que compromete la región genital así, como rodeando como el introito y también la región perianal, formando un 8. Después, cuando esta enfermedad va avanzando, hay erosiones, hay fisuras, hay ampollas, esto sangra. O sea, es una enfermedad que de verdad compromete mucho la calidad de vida de los pacientes,
y deja una cosa muy triste, y es que deja unas adherencias y unas cicatrices que son a veces tan deformantes que da estrechamiento del introito, hay que usar dilatadores, o sea, eso es una cosa que de verdad compromete mucho la calidad de vida. Y a veces, hasta en el 20%, podemos encontrar lesiones de líquen escleroso extragenital, que se ven de manera parecida. Miren que son unas placas blancas color marfil, porcelana, son muy, muy blancas, son atróficas y a veces pueden tener como un poquito de taponamiento folicular. Este es un caso en donde miren cómo la paciente tiene lesiones extragenitales y además tiene un líquen escleroso en vulva. Este diagnóstico es súper importante. Hay que tratarlo de una manera agresiva con esteroides tópicos de alta potencia durante 3 meses y después dejarlos de mantenimiento. El Cromus lo podemos usar y muchas veces necesitamos usar metotrexate cuando las lesiones son muy extensas. Y el manejo quirúrgico por parte de ginecología, con dilatadores, con hacer como remoción de todas esas adherencias, a veces es necesario. Eso es súper importante. Esto se puede transformar a un carcinoma, pues a una neoplasia intraepitelial, ¿cierto? A un escamo celular en vulva. Entonces, siempre que vean que una paciente tiene líquen escleroso, que tiene fisuras y que no mejora, que tiene úlceras, que lleva mucho tiempo con eso, hay que biopsiar porque puede ocurrir el riesgo de transformación maligna, hasta en un 4%. Bueno, y ya cuando nosotros hemos descartado todo eso, nos queda el síndrome genitourinario de la menopausia. Y esto es dado por todas las cosas que les expliqué ahorita, porque la epidermis es muy delgadita, porque está muy seca, porque disminuye la secreción, porque hay alteración en la microbiota, hay alteración en el pH. Entonces son mujeres que tienen dispareunia, prurito, que todo les pica. Uno la revisa y al examen físico pareciera como normal, ¿cierto? Porque muchas veces esa cerosis que uno vería en la piel extragenital acá no se ve por la humedad, pero esto ocurre muchas veces. ¿Qué hay que hacer acá? Primero, el tratamiento hormonal es con lubricantes. Ojalá que sean con base en agua, que no tengan muchos excipientes y que tengan silicona o ácido hialurónico. Acá les pongo algunos ejemplos de lubricantes que cumplen con todos estos requisitos. Y la terapia hormonal es la piedra angular. Uno manda estrógenos tópicos, eso generalmente lo hace el ginecólogo, pero uno también lo podría mandar. En el mercado se conocen como Estermax o Vestin, se usan diariamente por 3 semanas y después se deja 3 veces a la semana de mantenimiento. Se dice que en pacientes que tuvieron cáncer de mama o que usan inhibidores de la aromatasa, que usan tamoxifeno, que usan todos estos medicamentos, hay que tener precaución, ¿cierto? Y hay también, no sé si lo han visto, como estos dispositivos con láser y radiofrecuencia que hace como que mejore la elasticidad del colágeno y el pH. Estuve revisando la evidencia, es bueno, pero me parece que hacen falta algunos estudios. ¿Listo? Y ya la vulvodynia disestésica son como mujeres que dicen que tienen como una sensación de quemazón. Esto es una cosa neurológica a nivel bilateral, tanto en la región genital como pubis y muslos, sienten como parestesias y dolores y síntomas neurológicos. Esto ya se trata es con moduladores del dolor, como tricíclicos, carbamazepina, electromiografía, o sea, esto ya es cuando uno descartó todo y uno considera que el dolor es más neuropático, ¿cierto? Y obviamente las dermatitis que ocurren en los genitales pueden exacerbarse. Por ejemplo, la dermatitis de contacto es súper común, una dermatitis irritativa por todo lo que se echan, porque están muy secas. La psoriasis también puede ocurrir. Entonces acá hay que decirles que no usen ningún irritante, que usen jabón pero muy suave, por ejemplo el jabón Dove en muy poquita cantidad y los lubricantes que ya les dije. Entonces miren, por ejemplo, esta es una dermatitis de contacto, miren que se ve un poquito liquenificada y esta es una psoriasis. Tú pues le hicieron biopsia y miren que es como muy bien definida, es muy eritematosa, bien definida, a diferencia de la dermatitis de contacto que es más difusa. Acá entonces hay varias opciones de jabones que pueden usar con un pH ácido, con un pH óptimo y que son buenos como para la región genital. Otra cosa, aunque rara, pero que si la ven no la confundan con otra cosa, es la enfermedad de Payet extramamaria. Esto es un adenocarcinoma primario
da con unas placas eritematosas que se ven como fresa con nata, miren esto, que es como rojo, pero con unas placas blanquecinas adheridas. Esto siempre hay que tomarle biopsia, y la enfermedad de Payet extramamaria muchas veces tiene compromiso secundario con una neoplasia gastrointestinal o geniturinaria. Entonces buscar siempre que no tengan un cáncer de colon concomitante o vesical, ovárico. Siempre entonces con estas placas que se vean así como rojas, con este color nata muy bien definido, hay que pensar en esto, tomar biopsia, listo, porque el tratamiento de esto es quirúrgico. Entonces acá les traigo un cuadrito. Entonces, primero, siempre descarten infección, que no vaya a ser una cándida. Si veo que las lesiones son en pubis, que son reticuladas o erosivas, pensar en un líquen plano y siempre buscar entonces lesiones en la mucosa oral o en la piel. Si veo que las lesiones son color marfil, atróficas, tienen petequias en forma de 8, es un líquen escleroso. Si veo eritema difuso, liquenificación, descamación, sobre todo en los labios mayores, probablemente es una dermatitis de contacto, identificar cuál es el irritante, ver si de pronto no puede ser una dermatitis atópica también, pues como todos los eczemas. Si el eritema, por el contrario, es muy bien definido, y tiene obviamente como las otras, pues tiene también de pronto otras lesiones en la piel psoriasiformes, o aunque no las tenga, es un eritema muy bien definido que descama y que afecta las zonas con pelo, no la mucosa, es una psoriasis inversa, buscar siempre en la región interglútea. Si no encontré nada de esto y la mujer se queja más de dispareunia, pero el examen físico es normal, es un síndrome geniturinario de la menopausia. Y si vemos que los síntomas son más neurológicos, es una vulvodinia disestésica. Y acuérdense entonces que las úlceras que no curen, si no hay mejoría en 6 meses con el tratamiento o no tengo un diagnóstico definitivo, es mejor tomar una biopsia para descartar neoplasia. Y acá otras dermatosis, por ejemplo, la hidradenitis, dime. Una pregunta. Yo. Uno puede tener una dermatitis de contacto como solo en el área genital. Sí. ¿Sabes por qué pasa mucho? Por los protectores, pues, por la ropa interior, y así los calzones, por la ropa interior, y porque muchas veces se limpian demasiado, usan jabón, las mujeres usan jabones como muy astringentes y muy fuertes y se limpian como de manera muy, muy brusca, y eso irrita muchísimo. Y se echan cremas, entonces los genitales es una zona que pues que da una dermatitis de contacto con mucha frecuencia. Cristi, y digamos ahí con la ropa interior, pues yo sé que es súper rara la pregunta, pero digamos si mi ropa interior es de algodón y yo uso algodón también, pues como en camisas, también me da, o sea, sería igual, también me daría No, como el algodón de las camisas o sería como diferente, pues uno no, puede ser como selectivo. porque sería una dermatitis de contacto más irritativa que alérgica. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que tú seas alérgica al componente, sino que como la piel de los genitales tiene una barrera alterada, cualquier cosa que entre, cualquier jabón, cualquier cosa, lo va a irritar. Pero en otras partes del cuerpo donde la barrera está perfecta, no te pasa. Ah, listo, Es Cristi. más, la dermatitis de contacto alérgica, por ejemplo, al níquel, que es uno de los alérgenos más importantes, no ocurre casi en los genitales, porque los genitales están protegidos, solamente tienen la ropa interior. Es más la irritativa la que da ahí. Listo, Cristi, gracias. Y las otras dermatosis, la hidradenitis supurativa, la psoriasis y el acné, encontré las dos cosas. Algunas empeoran o también pueden mejorar. Listo, tienen un comportamiento incierto en la menopausia. Otras cosas que pasan, por ejemplo, el hirsutismo, las mujeres menopáusicas por todo este desbalance hormonal tienen crecimiento del pelo, sobre todo en la cara, ¿cierto? Esto también puede ocurrir, por ejemplo, cuando les ponen testosterona, pero siempre hay que descartar otras cosas, pues que no vaya a tener un tumor, que no tenga un síndrome de Cushing o que no tenga una hipertricosis lanuginosa adquirida, que es esto, que es un síndrome paraneoplásico, pero acá los pelos aparecen de manera demasiado rápida y son como muy grises y no se distribuyen donde normalmente ocurren los pelos. O sea, el hirsutismo es más que todo en el mentón, en las patillas, esta hipertricosis lanuginosa adquirida en todas partes, y como les digo, es un paraneoplásico de
pulmón, colorectal o mama. Listo, obviamente no es lo más común, pero es como para que lo tengan en cuenta. Y para el hirsutismo normal se puede hacer una remoción mecánica, pues con estas banditas depilatorias, hacer láser, o también hay un componente que se llama eflornitina, que no es muy comercial, pero también puede ayudar a quitar los pelos. Listo, este caso es una mujer que tiene estas lesiones en la mucosa oral, como en encaje, tiene lesiones similares en genitales y además le arde mucho la boca. ¿Alguien sabe qué es? Que lo vimos ahorita también en genitales en encaje. Bueno, esto es un líquen plano oral, listo. Entonces, como les dije ahorita, también puede estar concomitante en los genitales, da con estas placas reticuladas blancas en la mucosa. Siempre hay que pedirles a estos pacientes hepatitis C y tienen algo de riesgo de transformación maligna, por ejemplo, cuando son lesiones muy crónicas. El tratamiento es con clobetasol en oro-base para que se pueda echar en la mucosa oral. A veces hay que dar esteroides sistémicos, metotrexate o también el cromo se puede usar. ¿Listo? Esto ocurre es porque en la boca también hay muchos receptores de estrógenos, entonces cuando hay hipoestrogenismo disminuye el grosor del epitelio, disminuye la salivación, además se inflaman mucho como las encías, predispone a un montón de enfermedades periodontales y a la boca seca. Incluso el síndrome de la boca ardiente es muy común en las mujeres posmenopáusicas, como por todos estos cambios en la mucosa oral, y es muy difícil de tratar y se recomienda pues como dar más pregabalina, gabapentina o clonazepam, pero para que lo tengan en cuenta. Y las mujeres que usan la terapia de reemplazo hormonal de manera tópica o sistémica pueden tener también efectos adversos como hirsutismo, acné. Hay un riesgo teórico como de aumento de crisis de lupus, pues como por todo el reemplazo hormonal, pero esto pues no ocurre con tanta frecuencia. Y listo, entonces esto era como todo. Sabemos entonces que la menopausia de verdad afecta mucho a las mujeres, miren todas las cosas que les pueden pasar. La piel es un órgano que responde mucho a los estrógenos. La terapia de reemplazo hormonal, después de toda la evidencia, parece que sí mejora los signos del envejecimiento y siempre hay que reconocer entonces las dermatosis de la menopausia. No sé si tengan alguna pregunta. Ay, Cristi, gracias. Nos encantó. Con mucho gusto, yo siento que sí, es un tema que les puede servir porque pues, pónganse a pensar, la mayoría ya de familiares de uno, de tías y todo, están en la menopausia o próximas y todas estas cosas puede que les ocurran.